pero no sé si mejor sea conveniente decirlo hasta el último para que ahorita comencemos con el tema. Sí, me parece bien que lo dejemos al final, Katia, y ahorita empezamos con este tema, ¿va? Sí, gracias. A ti. Ok, entonces, pues les comento que estamos en la parte del escenario sociocultural, estamos describiendo qué es una sociedad y nos quedamos en esta primera diapositiva, donde estrictamente podemos definir a la sociedad como una organización social, la cual es un conjunto de personas que interactúan entre sí y que están manteniendo relaciones sociales específicas con el fin de alcanzar determinados objetivos. Entonces, en ese sentido, les comentaba que ejemplos de organización social, pues es la familia, ¿no? El formar parte de una familia, ser un miembro dentro de una familia, ya nos hace estar en una índole de organización social. A lo largo de la historia han existido diversas formas de organización familiar, como les había comentado, el matriarcado, el patriarcado, lo que definen también como familia contemporánea, y esta última con sus diversas modalidades, ¿no? Donde puede ser algo mononuclear, que está integrada por dos padres y los hijos, monoparental, integrada por uno solo de los padres y los hijos, extendida, integrada por la convivencia bajo un mismo techo de abuelos, tíos, primos, etcétera. Entonces, hay diferentes formas de organización social, incluso dentro de la familia, ¿no? Eh, y hablando un poco de la historia de cómo es que se han ido dando este tipo de organizaciones sociales, perdón, es que esta cosa todavía no es como en Zoom que me puede dejar tener dos pantallas abiertas. Entonces, aquí en esta otra diapositiva, lo que está representándonos en esta otra imagen es una sociedad en la comunidad primitiva. Esta pues fue de las primeras, el surgimiento, la manera en cómo se llevó a cabo esta organización con el surgimiento del hombre en la tierra, inclusive antes de llegar a ser pues Homo sapiens, desde los anteriores homínidos bípedos, ya empezaban a presentar un tipo de organización social. Durante el paso de las civilizaciones o en el transcurso de las civilizaciones, también se ha existido tipos de sociedades que llegan a ser esclavistas, ¿no? En este tipo de sociedad es un sistema de explotación del hombre por el hombre y estas, pues, tipo de sociedades esclavistas más representantes, pues tal como lo estamos viendo aquí, han sido las culturas egipcias, mesopotámicas, hindú, la cultura china también, la cultura griega romana y también la cultura hebrea. Otro tipo de sociedad que fue con el paso del tiempo existiendo fue la sociedad feudalista. Esta fue, pues, transcurrió durante la Edad Media, un periodo en el que se desarrollaron grandes extensiones de tierra que eran rentadas a los siervos de un señor feudal. Y en esta sociedad existió una producción de autoconsumo. Existió también un tipo de estratificación en las clases sociales que era de forma piramidal. Y aquí particularmente, pues la iglesia tuvo un gran poder, ¿no? Y prácticamente dominaba todo lo que tenía que ver con la sociedad y las formas de estar organizados. Era injerencia casi exclusivamente, si no es que por completo, de la iglesia. Actualmente, pues estamos prácticamente en una sociedad capitalista en la cual podemos ver que existe o que surge gracias a este periodo de mercantilismo que está regido por la oferta y la demanda del mercado. Su relevancia y su mayor importancia radica en el intercambio de mercancías y pues desde luego que en la acumulación de las riquezas.
y se caracteriza porque en ella se defiende la libre competencia y en teoría se supone que se está desarrollando con una dependencia económica y tecnológica entre cada uno de los países que constituyen el planeta Tierra. Sin embargo, también ha habido sociedades en donde está imperando más bien un tipo de filosofía socialista, la cual es una forma de organización social que se caracteriza porque los medios de producción sean propiedad colectiva y por lo tanto la economía también. Y esta lo que está proponiendo es centralmente que el gobierno es el que tiene que estar consultando a los ciudadanos para llevar a cabo políticas. Y además el gobierno debe de estar ofreciendo una seguridad social considerable a los ciudadanos. Entonces, pues si ven esta imagen, justamente podemos notar que en la parte capitalista, pues siguen gobernadores hasta arriba. Es una caricatura un poco de cómo las personas que están edificando a los que están en la cúspide del poder, pues son las que trabajan para ellos y son además los que no les dan garantías en donde hay pues engaños, fuerzas de poder que maltratan a la parte trabajadora y en la parte de una sociedad socialista, pues justamente lo que está imperando en esta figura que vemos es aquella mano de obra del colectivo de los trabajadores como las que están ejerciendo por completo, pues, el poder, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? Ok, entonces continúo. Y pues en ese sentido, eh, tenemos que hablar ahora de qué es la parte cultural, ¿no? Ahorita estamos definiendo el escenario sociocultural y entonces ya vimos la parte de lo que es una sociedad, cómo se conforma y se ha ido constituyendo a grandes rasgos a lo largo de la historia, pues las sociedades. Entonces, entonces justamente tenemos aquí la parte de la definición de la cultura. Y a la cultura nosotros la podemos considerar como un conjunto de rasgos que son distintivos. Dentro de ellos se entran también estos rasgos espirituales, materiales, intelectuales e incluso afectivos que están caracterizando a una sociedad o a un grupo social. Dentro de esta parte que tiene que ver con lo espiritual y lo intelectual, pues también se enmarcan la situación de las artes y las letras, y además esto también va formando parte o otro tipo de rasgos que van caracterizando a una sociedad, tiene que ver con los modos de vida y los derechos fundamentales al ser humano. Y aquí entran justamente también los sistemas que cada sociedad tenga respecto a los valores, a sus tradiciones y a sus creencias. Y todos estos rasgos que hacen de una sociedad, eh, que hace que ciertas, más bien que muchas sociedades tengan ciertos rasgos característicos y distintivos, además les ha permitido, o sea, parte de la cultura también es que nos ha permitido a nosotros como sociedad tener la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Es decir, la humanidad dentro de este grupo social también tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Em, Les voy a pedir por favor que sean más puntuales para ingresar a la clase. Si se dan cuenta, pueden seguir entrando, pero esto, por respeto a sus compañeros y a mí también, les agradeceré mucho que sean puntuales, por favor, porque nos distrae, a mí me distrae demasiado. Con esta aplicación no me es posible todavía estar al pendiente de la pestaña de la presentación y de la pestaña del Google Meets. Entonces, me va haciendo distracciones que van tomando tiempo. Por favor, por respeto, les pido que sean puntuales.
Entonces, dentro de lo que tiene la sociedad, a las sociedades se les ha caracterizado justamente porque tienen simbolismos, tienen tradiciones, tienen creencias, incluso también tienen manera de comunicarse que llega a ser muy, muy particular. Y con respecto a esto, la sociedad se ha clasificado o categorizado dependiendo mucho del libro que estemos leyendo, la persona que lo esté haciendo, en distintas sociedades, ¿no? Más bien a la cultura. Y la cultura se dice prácticamente que esta es tópica, histórica, mental y simbólica. Cuando hablamos o definimos una cultura tópica, estamos hablando de aquella cultura que enmarca un listado de categorías que, como su nombre lo indica, tiene que ver con tópicos religiosos, alimenticios, sociales. De tal manera que si hablamos, por ejemplo, de la cultura de la Edad Media, justamente podríamos estar definiendo que aquí lo más preponderante o característico de este tipo de cultura, pues tenía que ver con la iglesia. Y en ese sentido, si nos vamos a observar escrituras, artes, todo lo que podamos tener de referente con respecto a la Edad Media, podemos ver esas particularidades donde todo el tiempo o todo era alrededor de la iglesia, de un dios, pinturas sacras, la música también solamente tenía que ver con cuestiones que estuvieran dentro de la iglesia y religiosas. Cuando hablamos de una cultura histórica, esta más bien se entiende como una herencia social, y esta va indicando la relación que la sociedad mantiene y establece con su pasado. De tal manera que ahorita nosotros podemos, que estamos muy próximos este fin de semana a esta celebración del Día de Muertos, hablar que tenemos una cultura histórica, ¿no? Una cultura que pese esta tradición, que pese a los cambios que ha ido sufriendo, que ha tenido que modificarse producto de la colonización, se mantiene, ¿no? Esta prevalecía, prevalece y estoy segura que prevalecerá porque pues también ya hay tradiciones que se llegan a considerar como patrimonios culturales justamente. La cultura mental hace referencia a esta, es el resultado de esta convivencia entre individuos dentro de una sociedad en el sentido de que la cultura es entendida como todos aquellos hábitos o costumbres que diferencian a un individuo o conjunto de individuos del resto. Por ejemplo, podemos hablar que pese a que todos estamos conscientes de que está esta celebración del Día de Muertos, tal vez en algunas casas de nuestros conocidos pondrán ofrendas, en otras no, ¿no? Y esto es como una cultura mental que está teniendo esos hábitos y costumbres que prevalecen dentro de grupos más pequeños dentro de esta sociedad. Este es el ejemplo que creo que mayor lo puedo ahorita utilizar con respecto a estas celebraciones. Habrá quienes ponemos ofrenda, habrá quienes no lo hagan, y sin embargo se sigue teniendo esta concepción de la cultura histórica, pero que no necesariamente llega a ser un hábito o costumbre de manera tan personal o individual. Y finalmente la cultura simbólica, que esta también la pueden encontrar definida como cultura estructural simbólica, es aquella que se conforma a partir de una significación arbitraria que es comunicada y que es compartida con los miembros de un grupo social. Y este tipo de cultura además se clasifica en cuatro, a su vez tiene una subclasificación, que es primitiva, civilizada, analfabeta y alfabeta. La primitiva justamente se caracteriza porque no tiene mucha tecnología, es más bien que carece de innovación tecnológica. em, Pueden incluso no tener algún tipo de desarrollo de economía. Y algo que es muy particular, justo como no tienen estos dos elementos,
es que es difícil que puedan tener algún tipo de desarrollo. Ejemplo de esto puede ser hablar de las comunidades o sociedades de aborígenes que viven en Australia, en Brasil, por ejemplo. Es una cultura estructural simbólica, pero que dentro de esa clasificación estaría categorizada como primitiva. La civilizada, pues su nombre prácticamente lo indica, es aquella que por medio de la creación de elementos logra desarrollo e innovación. Prácticamente la mayor parte de la cultura en el planeta, pues podríamos decir que es civilizada, ¿no? Gracias a esta explosión de la revolución industrial, pues fue dándonos una innovación, uso de la tecnología, de técnicas que hasta la fecha podemos seguir utilizando, y se habla propiamente que esto está conformando una cultura simbólica, pero ya civilizada. Y además, pues también se divide de acuerdo a si estas culturas poseen escritura y lenguaje. Y aquellas que se clasifican como analfabetas pueden estar careciendo de algún modo de escritura, pero pueden tener una comunicación oral, ¿no? Eh, Esto que les comentaba de las comunidades de aborígenes específicas de alguna región geográfica, pues puede que no tengan el desarrollo de una escritura, pero sí tienen una comunicación oral, verbal, que es perfectamente entendible, y eso la constituye como una cultura simbólica analfabeta. Mientras que el alfabeta, pues desde luego que tiene tanto comunicación oral como comunicación escrita en los individuos que están conformando este tipo de sociedad, y esto ha permitido además que dentro de estas culturas estructurales simbólicas donde hay alfabetismo, pues ya también entren los medios de comunicación masiva, producto del Internet y las redes sociales, ¿no? Ni qué decir además de los múltiples idiomas que existen, que son pues representativos tanto de una sociedad como de su cultura. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, y entonces, antes de que hablemos de esta diversidad social, que ya estoy dándoles un poquito de entrada en ese sentido, es importante que nuevamente tengamos en la mente, pues, este gran evento histórico que modifica por completo el curso de la humanidad y de las civilizaciones, que fue la revolución industrial. Porque con la revolución industrial justamente se empezó a dar el proceso de formación sociocultural de toda ciudad, ¿no? Eh, Así desde que fue surgiendo la revolución industrial y cómo se centralizaba el uso de estas tecnologías en cierto espacio, eh, pues fue delimitando también parte de lo que era una orbe o parte de lo que era más bien un escenario rural. Y entonces también con la revolución industrial, lo grande que ocurrió fue que se podían llevar a cabo sistemas de producción en serie, y que también hubo un gran auge en el conocimiento, y que con ese auge del conocimiento que estaba existiendo, pues ese conocimiento fue explotado por la colectividad para poder sacar un gran provecho de implementar tecnologías gracias a los conocimientos. Entonces, estas organizaciones, esta manera en que se fue organizando más bien, que fue derivando en diferentes, fue diversificando las culturas, es lo que ha hecho también que pueda existir políticas o actividades favorables respecto a la cultura. Entonces, nosotros lo que debemos de entender como diversidad social es esa expresión primaria de la diversidad cultural, en tanto que la diversidad de culturas tiene que ver más bien con ese grado de diversidad y variación cultural. Por ejemplo, hay diversidad social en cuanto a organización entre los individuos, ¿ok?
Por ejemplo, en España siguen teniendo una figura que es un rey, ¿no? En México no existe esa figura ni política, sobre todo tiene un papel político económico, pero sin embargo es una manera de identidad para las personas que habitan en una región donde quien los está representando es un rey, ¿no? Entonces, eso es hablar de una diversidad social. Sociedades que se mueven con figuras políticas como de un rey, sociedades que pueden ser politeístas, monoteístas, pero entonces, dentro de esas características de organizaciones sociales, la diversidad cultural tiene que ver con esas pequeñas variaciones. Por ejemplo, podemos hablar que hay sociedades politeístas, como puede estar siendo Japón, y como puede estar siendo India. Ellos no tienen una única deidad, son politeístas, creen en varios dioses, y tanto Japón como India tienen diversas deidades, no son las mismas. Entonces, ahí más bien ya estamos teniendo una índole de, sí, organización social son politeístas, pero diversidad cultural hace referencia a que no tienen las mismas deidades ni esas deidades representan las mismas cosas. ¿Ha quedado clara esta diferencia entre diversidad social y diversidad cultural? Sí, profesora. Sí, Gracias. profesora. Y entonces ahorita nosotros estamos, esta generación, bueno, ya varias generaciones, a principios del siglo XIX y finales del siglo XX, pues con el uso del Internet también se empieza a generar este fenómeno de la globalización. No solamente con el Internet, sino desde antes, quien empezó a promover esto, pues fue gracias a poder tener medios de transporte en donde nosotros podíamos viajar de una región a otra y empezar a implementar interconexiones con otros grupos de personas que se organizan social y culturalmente distinto a donde nosotros pertenecemos o surgimos. Con el uso del transporte también se empezó a tener operaciones con otras naciones, comunicación con diferentes personas de todo el mundo. Y simplemente ahorita pensemos que si nosotros queremos hablar con alguien que está en Japón, pues solo bastaría con que ambos sepan inglés, que entremos a una sala virtual, a un chat, alguna aplicación, y podemos estar comunicándonos con personas que están del otro lado del mundo, literalmente. Y antes eso no era posible. Entonces, ha habido un cambio paulatino, insisto, primero gracias al desarrollo de medios de transporte, posteriormente medios de comunicación, como actualmente ahorita lo está haciendo el Internet y las redes sociales. Entonces, las personas de cualquier origen podemos estarnos relacionando con personas de todo el mundo sin precedente y este hecho está teniendo tanta influencia en la dinámica cultural que en la actualidad cualquiera que tenga un teléfono, un dispositivo móvil, podemos considerarnos prácticamente ciudadanos del mundo. Entonces, pensemos nuevamente en esta imagen, ¿no? Antes de la revolución industrial, pues eso no era posible. No es sino hasta con la revolución industrial y que se dan los sistemas de producción en serie y que se pueden empezar a producir en serie automóviles y que estos nos permiten trasladarnos de un lugar a otro, empezar a tener conexiones, conocimiento, etcétera, etcétera, que empieza a darse estos intercambios que son importantes y que han llevado también a cambios culturales. Y entonces nosotros podemos definir que un cambio cultural se refiere a un cambio en los valores, en las creencias de una cultura que tiene duración e influencia sobre dicha cultura a lo largo de muchos años. Y estos cambios pueden ser tanto graduales o
pueden ocurrir de manera muy rápida dependiendo de la fuente del cambio. Pensemos en la colonización que hicieron los españoles en América, ¿no? Eh, Forjaron de manera fuerte, radical, poco ética inclusive, habrá ya opiniones encontradas al respecto de este evento, pero forjaron un cambio cultural, o sea, llegaron a quitar todas las costumbres y creencias que tenían los antiguos mexicanos, a imponer su religión, a imponer un idioma, a generar cambios culturales de una manera, pues, probablemente desagradable en su mayoría, probablemente para otros de manera pues agradable, ¿no? Quienes ya iban naciendo aquí, quienes habían sido ya hijos entre españoles e indígenas o mestizos, etcétera, etcétera, pues el cambio probablemente ya fue muy, muy pequeño. Y yo creo que ahorita todos vamos teniendo conocimiento, por lo menos tenemos una historia así que nos llega a la mente de una amiga que tal vez conoció a alguien en una aplicación, en otro amigo, amiga, y que de repente se conocen, se encuentran y entonces empiezan a tener pues una dinámica donde se inserta esta persona en la cultura de la otra, viceversa, y seguramente si se llegase a tener descendencia con esa persona, pues existiría un cambio ya cultural, ¿no? Donde se daría una combinación de culturas, lo más probable, o la pérdida quizá de algunas creencias, etcétera, etcétera. Entonces, para los antropólogos, esta es una fuente de estudio muy interesante. Eh, para ellos es como muy relevante cómo la innovación tecnológica también ha sido uno de los cambios culturales más grandes y determinantes. Con la tecnología y pues trayéndoles este ejemplo del Internet, uno puede estar teniendo intercambios de un mismo idioma, diferente idioma, aprender otro, etcétera, etcétera, con personas del otro lado del mundo, cosa que antes era muy, muy difícil. Y pues en ese sentido también hablar de que el idioma que predominantemente existe es el inglés, justamente tiene que ver con esta índole del carácter mercantil que existe en el mundo, ¿no? El inglés es el idioma por excelencia para los negocios, em, hace que las personas de todo el mundo puedan tener cierta competitividad y negociar entre sí si es que se domina este tipo de idioma. No obstante, pese a que el idioma que ahorita predomina en el mundo es el inglés, es importante también tomar en cuenta y el estar cuidando aquellos otros idiomas o lenguas madres de las sociedades, debido a que se empieza a dar un descuido respecto a la riqueza y la importancia que tienen los idiomas. Cada cosa que nosotros podemos nombrar gracias a un lenguaje que adquirimos de nuestra lengua materna, también concibe nuestra manera de ver el mundo. Y por eso es importante la prevalencia de los idiomas en ese sentido, porque no solamente es una riqueza de manera cultural que permanezcan, sino que también habla de un tipo de cosmovisión particular de organizaciones sociales. Y el lenguaje es solo un ejemplo de que al momento que se pierde uno, es hablar de que está existiendo también una pérdida cultural en las regiones. Em, yo creo que recientemente han visto, el mismo instituto promueve mucho que si hay personas que tienen como lengua materna el náhuatl, puedan seguir teniendo manera de comunicarse em, en un espacio educativo con su propio idioma. O sea, son cosas que se deben de respetar
valorar y sobre todo mantener, porque eso también habla de la diversidad cultural. Y entonces, la pluralidad cultural ha surgido para luchar justamente contra la pérdida de la cultura. La propuesta central es fomentar esta diversidad cultural en lugar de estar impulsando la creación de una cultura global, ¿no? Y de repente creo que en México, cuando surgió este boom del Tratado de Libre Comercio, que empezamos a tener como mucha alcance, conocimiento y acceso, sobre todo pues de Estados Unidos, que fue el país con el que se firmó, y Canadá, eh, creo que empezó a haber como una especie de imitación, ¿no? Por ese tipo de sociedad y cultura de Estados Unidos. De hecho, muchas personas, yo no conozco la verdad estados del norte de la República Mexicana, pero personas que han viajado, su opinión es que dicen que de repente la transición entre Monterrey y Estados Unidos, por ejemplo, zonas de Monterrey con McAllen o las que están cercanas a Estados Unidos, dicen que ya no se nota, o sea, que prácticamente estar en esa parte norte de Monterrey, que colinda con Estados Unidos, es como estar con Estados Unidos. No así Tijuana. Tijuana, pese a que es un lugar que tiene pues frontera también, hay como que hay un nicho bien interesante de cómo confluyen muchísimas culturas y cada cultura está ahí manteniéndose, que es muy interesante la parte de Tijuana, pero que Monterrey sí tiene mucho como esta imitación de la cultura de Estados Unidos. Entonces, después de haberles descrito esta parte de qué es una sociedad, qué es la cultura que forma parte de las sociedades, quiero comentarles sobre los fenómenos poblacionales. Y en ese sentido, pues hablar de fenómenos poblacionales sigue estando enmarcado en aquellos fenómenos que ocurren dentro de las sociedades, pero esta vez tomando en consideración las características que están a su alrededor. ¿Alguien tiene su mano levantada? Adelante. ¿O alguien comentó algo en el chat? Sí, comentaron en el chat, profesora. ¿Me lo podrías leer, por favor, para no quitar la presentación? Javier dice que también Tijuana está muy americanizado. Ciertas partes de Tijuana, tengo entendido, pero otras no. O sea, por ejemplo, hay como grupos bien estructurados de latinos. Dentro de esos grupos bien estructurados de latinos, además también hay como una convergencia, o sea, más bien se dan como apropiaciones y un surgimiento distinto. No sé si tuvieron la oportunidad de ver esta película que se llama Ya no estoy aquí, que habla de un tipo de baile específico de regiones como no centralizadas de la ciudad de la ciudad de Monterrey, sino más bien de zonas suburbanas, cómo hay una apropiación de ese baile de cultura bien curiosa y es bien interesante verla. O sea, si la pueden ver como con este ojo crítico de ver esa apropiación cultural, esa forma de sociedad, con todos los fenómenos que además están alrededor, que tiene que ver con inseguridad, con falta de trabajo, con escasez de recursos económicos y naturales, es bien interesante ver cómo todo se desprende con una identidad de la forma de vestirse. Los mismos cholos, ¿no? O sea, los mismos cholos es, sí, personas que desde luego vestían como con ropa de marcas de Estados Unidos, pantalones flojos Levi's, tenis Nike, qué sé yo, pero a la par con una identidad bien particular, de utilizar un paliacate, de tener cierta cadena que está representando algo, los tatuajes, los bailes, o sea, en realidad no es que totalmente estén siendo agringados, ¿no? O sea, más bien se dan ahí expresiones culturales interesantes. Y con respecto a ciertos lugares en Monterrey, sobre todo, sí, como las ciudades, lo que yo sé y algunas imágenes que he visto, videos,
pues de repente tú ves ciertos fraccionamientos que son muy parecidos a los fraccionamientos que te puedes encontrar en Estados Unidos, en cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es ver como las cosas características, sino que sí hay una imitación total de incluso hasta arquitectónica, de la parte con los Estados Unidos, ¿no? No pasa eso si nos vamos al sur del país. En el sur del país hay como una apreciación distinta. Creo que en México también eso lo hace muy rico, ¿no? O sea, no, con esto no quiero decir que esté mal las imitaciones, o sea, son cosas interesantes, pero con respecto a eso, pues, cómo se va dando tanto diversificación cultural o pérdida cultural. Desde hace mucho tiempo, desde antes de que saliera la película de Coco, pues también Estados Unidos está apropiándose ya de esta celebración del Día de Muertos, ¿no? O sea, ellos tiene, yo creo que unos 12 años, 15 años, que empiezan a celebrar el Día de Muertos, pero fue surgiendo justamente por las comunidades mexicanas que estaban viviendo en Estados Unidos, pero que ahora ya también ellos empiezan como a tener un poquito eso, ¿no? Para ellos solamente era antes su Halloween y nosotros también, o sea, nosotros también ya tiene mucho que también nos gusta celebrar el Halloween. eh, entonces es interesante, o sea, no digo que tienen que ser unos u otros, sino es interesante la pluralidad. Creo que lo que resulta grave es la pérdida de, no así, pues, la combinación, lo que pueda surgir de una combinación, creo que sigue siendo un fenómeno interesante, pero la pérdida sí es lo grave. Y entonces, pues, hablando propiamente de los fenómenos poblacionales, eh, primero hay que definir qué es una población. Y una población es un término que incluso se emplea de manera biológica y más bien surge de ahí. Entonces es un sistema biológico que está formado por un grupo de individuos de la misma especie que viven en un lugar específico. De tal manera que nosotros podemos decir, hay una población de gatos en el Hospital General, hay una población de palomas en Coyoacán, hay una población de peces en Xochimilco, o sea, estamos hablando de la misma especie. Nosotros siendo humanos, que somos de la misma especie, Homo sapiens, viviendo en un espacio, en un tiempo específico, pues conformamos una población. Y en ese sentido, los temas relacionados con los fenómenos poblacionales tienen que ver mucho con esa dinámica. Y una de las primeras, pues, es el crecimiento demográfico. Hay quienes piensan que la población debe seguir creciendo porque, pues, es como lo natural, entre comillas, mientras que hay otros que prefieren pensar que o apostar porque las sociedades ya no tienen, las poblaciones, perdón, ya no tienen que estar creciendo y que dentro de una población deben de existir programas que estén informando sobre el control de la natalidad, la planificación familiar, la legalización del aborto, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí las opiniones son diversas, encontradas. Lo que sí es un hecho que es innegable es que pues actualmente ya somos demasiados en el planeta Tierra. Como población, nosotros, incluso a la luz de los fenómenos biológicos, ya estaríamos siendo considerados una plaga. Esto solamente bajo términos pura y meramente biológicos, por la dinámica que estamos teniendo, pues ya nos salimos de control, ¿no? O sea, una plaga se refiere justamente a ese gran aumento de individuos de una misma especie que empiezan a afectar el ambiente en donde están viviendo y a otras especies. Entonces, creo que eso nosotros ya lo hemos estado haciendo desde hace un rato. Y además de esta parte del crecimiento demográfico, pues otros atributos que existen dentro de una población son pues justamente la densidad, es decir, cómo estamos ubicados geográficamente. No es lo mismo hablar de la densidad de Alaska que hablar de la densidad de China, ¿no? O sea, siendo regiones
casi puestas en el mismo polo, polo norte me refiero, pero la densidad poblacional es distinta en China que en Alaska. Otro de los atributos de la población, pues son las tasas de nacimiento, por lo tanto también las tasas de mortalidad, la distribución interna, la distribución de edades y las características genéticas. En 1980, en México, hablando específicamente de nuestro país, había 67.4 millones de habitantes y el crecimiento era con una tasa de promedio anual de 2.5% y se proyectaba que para el 2010, más bien se supo que para el 2010 la población aumentó un 60.9%. Si vemos aquí el crecimiento, bueno, la población total y la tasa de crecimiento que está indicada con la línea rosa, aquí lo que estamos observando, esta tasa de crecimiento se saca con el índice de la tasa de nacimientos y la tasa de mortalidad. Esto seguramente va a cambiar para, no creo que gravemente, habrá regiones donde sí, pero ahorita con la pandemia mundial que estamos viviendo, pues esa tasa de crecimiento seguramente irá cambiando, ¿no? Aunque había fenómenos bien interesantes, porque también hubo quienes pronosticaron que la tasa de nacimiento iba a aumentar producto del confinamiento. Y bueno, no sé ustedes qué casos tan cercanos tengan, pero por lo menos yo sí supe de más de 4 amigos que pues se embarazaron y tuvieron a sus hijos o están por tener a sus hijos durante esta pandemia, ¿no? Que algo que no tenían planeado y de repente pues empezó a surgir. En fin, el punto es que aquí vean, justamente tenemos desde 1895, éramos en México 12.7 millones de habitantes. En 1980, que es lo que nos dice el texto, estábamos en 67 millones de habitantes y proyectaban que para el 2010 sería de 108 millones. En realidad fue de 112. Ahora, en el 2020, vean cómo seguimos teniendo una población total en aumento, pero la tasa de crecimiento parece que se está, o sea, ha estado más bien en una disminución, ¿no? Más bien la mayor tasa de crecimiento se dio aquí en los 60, 70, todavía se mantuvo por ahí entre los 70 y 80, pero desde los 90 se ha empezado a dar una ligera disminución de la tasa de crecimiento. Actualmente, pues en México somos 126 millones de habitantes. Seguramente yo creo que ya estamos llegando a los 127 millones de habitantes. Y, híjole, se comió mi texto aquí. Y bueno, lo que quiero, déjenme ver si no es que se puso en blanco, si lo puedo cambiar. Lo que quiero comentarles es que la situación en cuanto a estos fenómenos demográficos tiene que ver justamente con estas dinámicas que ocurren en, sí, miren, está en blanco, que ocurren todo, en toda población y que no es característico solamente de los humanos, ¿no? O sea, dentro también de los animales hay tasas de natalidad, hay tasas de mortalidad y todo eso va modificando pues la dinámica de una población. Es totalmente natural, somos animales, somos seres vivos y desde luego que tiene que existir eso simplemente ya porque somos organismos vivos que tenemos las funciones de crecer, reproducirnos y morir prácticamente. Y eso pues lo va cambiando conformados como una sociedad. Sin embargo, pues los fenómenos poblacionales siempre han sido y serán un proceso continuo, aunque pueden llevar a cabo algunas interrupciones. Producto de estas interrupciones es la peste negra, por ejemplo, las guerras, las hambrunas, las pandemias, las epidemias, etcétera, etcétera. Entonces, como resultado lógico de estas interrupciones que pueden estar ocurriendo, lo que se nota es que hay un lento crecimiento de la población hasta el siglo XX, pero porque a partir de ese momento la mortalidad era muy, muy elevada. O sea, antes, por ejemplo,
no se podían realizar cesáreas, ¿no? En la Edad Media, si vemos películas de esa época, eh, nos daremos cuenta cómo había una tasa de mortalidad pues muy elevada desde los nacimientos, ¿no? Vea, nacimientos complicados, mantener también vivos a los niños, a los infantes era muy difícil porque no había vacunas. Entonces, con el desarrollo no solamente tecnológico, sino científico, también se ha podido alargar la expectativa de vida de muchas personas, pero sobre todo asegurar también el nacimiento de las personas con las cesáreas y además el mantenimiento de que las personitas que nazcan puedan llegar a una vida donde sean menos vulnerables en cuanto a su desarrollo por las vacunas, por la medicina, hasta convertirse en adultos, ¿no? Entonces, es ahí con el surgimiento de estos grandes avances científicos y médicos que se empieza a dar este crecimiento elevado en todo el mundo, ¿no? Em, entonces, lo que quiero comentarles también es que producto de esta explosión demográfica, se empiezan a generar otro tipo de fenómenos que son también resultado de la dinámica poblacional, puesto que una mayor población va a requerir de mayores inversiones, las cuales a su vez atraen nuevos inmigrantes. Y entonces lo que empieza a darse es un mayor crecimiento en términos absolutos de las áreas densamente pobladas y al haber un mayor crecimiento, pues también empieza a haber mayor demanda de servicios y no todas las sociedades o todos los sistemas de gobierno pueden abastecer a esas demandas, de tal manera que eso puede empezar a deteriorar la calidad de vida. Y en ese sentido, pues los principales fenómenos poblacionales son prácticamente seis. El primero es el desequilibrio en la inversión. Este fenómeno hace referencia a cómo se acelera la concentración de la población y da lugar a un círculo vicioso de lo que les comentaba. Una mayor población requiere mayores inversiones, las cuales a su vez van a atraer a nuevos inmigrantes. Entonces, un fenómeno poblacional es ese desequilibrio que existe en la inversión. El siguiente tiene que ver con el crecimiento, un gran crecimiento, en donde esto va a acarrear problemas respecto a las prestaciones de servicios, como por ejemplo, construir una escuela en una ciudad muy poblada representaría una inversión mucho mayor que en un medio rural, porque en una ciudad el costo del terreno es mayor, va a haber mayor demanda porque hay mayores habitantes o más habitantes, etcétera, etcétera, y hacerlo en un lugar rural donde hay menos pobladores, pero además el costo también es menor porque no hay tanta demanda por el espacio. Otro de los fenómenos poblacionales son el hacinamiento. Y esto, pues, como es lógico, lo que empieza a ocurrir es empezar a vivir en lugares pequeños. El vivir en lugares pequeños con un gran número de personas tiene consecuencias como lo son la delincuencia, la marginalidad, el crecimiento de barrios y viviendas informales, se dan aumentos también de situaciones de violencia. Ustedes simplemente véanlo un poquito con los animales, ¿no? Si ponemos en un espacio reducido a dos gatos, a dos perros, en algún momento va a haber un evento de violencia por territorialidad, por espacio, o sea, es algo que ocurre de manera natural, se necesita un espacio mínimo para tener un área de vida que no llegue a ser irritable al momento de compartirla con alguien. Yo creo que ahora también con este confinamiento forzado de la pandemia, todos llegamos a escuchar o a experimentar nosotros mismos, eh, pues tal vez un aumento en las discusiones con nuestros hermanos, con nuestros padres,
con las personas con las que convivimos en un mismo espacio, producto de estar todo el tiempo en un espacio que igual para algunos pudo haber sido muy grande, para otros muy pequeño, pero seguramente se daban más este tipo de eventos en aquellos lugares que son pequeños, ¿no? Entonces, pues el hacinamiento también es un fenómeno poblacional. Eh, Desde luego que hay que considerar también el aumento de la contaminación. Al momento de que somos más personas, pues más demandamos, más consumimos y por lo tanto también más desechamos. Y esto genera un aumento de la contaminación por unidad de superficie en las áreas donde se está concentrando sobre todo la población de forma creciente, ¿no? En las áreas donde hay una mayor densidad poblacional. Y pues eso es lo que vemos aquí en este diagrama, ¿no? Veamos cómo hay el- la contaminación cerca de este cuerpo de agua, de todos los plásticos, principalmente es lo que observamos, envases, PETs, llantas, cascajo, envolturas, etcétera, etcétera, pues eso también va aumentando de manera pues prácticamente lógica al momento de que también hay un mayor crecimiento en la población. Parte de los otros fenómenos poblacionales son la alteración de la relación población-recursos. Esta justamente pues se produce por una creciente desigualdad social entre los que más y los que menos tienen, entre la ciudad y el campo y entre los barrios marginales y las urbanizaciones. Ya les había dicho yo que también parte de un fenómeno tiene que ver con la natalidad y la mortalidad. Y la natalidad, pues, es el número de nacimientos durante un año en un país o lugar determinado. Generalmente se hace las gráficas también calculando el número de nacimientos por cada 100 habitantes de la población en el mismo año, aunque si son poblaciones muy densas, se puede calcular por cada 1000 habitantes. Y la mortalidad, pues, es el número total de muertes ocurridas en un país también durante un año. Y otro fenómeno importante de la población es la migración. La migración a nosotros la vamos a dividir en dos tipos de fenómenos, en la emigración e inmigración. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos términos? Ahí adelante. Uno es em, si no me equivoco, inmigración es adentro del mismo país y la migración es fuera del país. Es correcto lo que acabas de decir en general la migración es un desplazamiento, ¿no? Es un cambio de residencia por parte de grupos humanos. Pero dentro de la migración tenemos emigración e inmigración. Entonces, cuando hablamos de estos dos tipos de fenómenos, a lo que hacemos referencia tiene que ver con quién es el que deja y quién es el que llega a un país. Ajá. De tal manera que estos cambios de residencia es algo que ha existido a lo largo de la historia. Son, las migraciones pueden tener un carácter permanente o semipermanente, pueden estar motivadas por razones económicas, sociales o políticas, pero la migración es interna si las personas cambian de territorio en un mismo país y externa cuando se van al extranjero. Entonces, nosotros hablamos de migraciones humanas que les digo, desde hace mucho tiempo existen, son procesos que ocurren de manera natural. Hay incluso sociedades que fueron totalmente, pues, nómadas, ¿no? Incluso en el surgimiento de la civilización, pues estaban los nómadas y los sedentarios. Entonces, las migraciones internas es este movimiento común que tiene que ver con las regiones generalmente que tienen afectaciones económicas, en donde las personas
migran, es decir, salen de su país para ir a otro lugar. En ese sentido, pues en la foto que estamos viendo de esta diapositiva, podemos notar pues la característica de estas caravanas de migrantes desde Centroamérica a nuestro país, que técnicamente unos pueden quedarse aquí en la República Mexicana, pero otros también llevan mucho la visión de solamente atravesar la República y llegar hasta Estados Unidos, ¿no? Y pues podemos ver este fenómeno en las vías del tren, con este tren que se conoce como La Bestia, que justamente pues va atravesando la República Mexicana. Las historias de los migrantes son fuertes. La verdad es que yo no sabía este dato, pero incluso la migración también es un negocio para la delincuencia. El que las personas migren, porque no solamente migran hombres, migran familias, migran niños, migran mujeres, pues es un negocio para la delincuencia organizada, porque pueden poner a los niños a trabajar, explotación infantil, pueden explotar también a las mujeres, pueden estar explotando también mano de obra barata por los migrantes. En realidad es bien lamentable saber eso cuando tengo una colega que trabaja en una asociación de migrantes por parte de los jesuitas, y cuando me contaba como toda esta parte de cómo muchos cuerpos organizados del crimen ven a la migración como un negocio, para mí no cabía en la cabeza pensar cómo hay otro grupo de personas que se aprovechan de la situación tan vulnerable de las personas que tienen que salir de su país por escasez de recursos, tanto económicos como naturales, por falta de seguridad, etcétera, etcétera, como además llegan a ser cooptados para prostitución, tanto infantil como trata de blancas, tráfico de órganos. También hay a muchos migrantes que los utilizan y les extraen sus órganos para venderlos. O sea, es un tema muy fuerte y muy lamentable. Ya no me va a dar tiempo de concluirlo, el tema de hoy. Me quedé a la mitad, eran 14 diapositivas. Esto probablemente nos retrase un poquitito y nos haga modificar un poco la fecha del examen, ¿ok? Pero vamos a ver cómo seguimos avanzando con esta parte de los escenarios para ver si se modifica o no. Voy a detener hasta aquí la presentación y por favor, Katia, si quieres, haz la consulta que tienes de la tarea, por favor, la duda. Sí, profesora. Bueno, es que dice que debemos de realizar un video analizando nuestros hábitos de consumo, pero también dice, y generen propuestas para cambiarlos hacia unos que marquen los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces me queda duda porque los objetivos del desarrollo sostenible, no sé cómo nosotros podemos qué acciones podemos hacer en nuestra casa para que se puedan llevar a cabo, porque no podemos erradicar la hambruna o lo del medio ambiente, no sé, tengo Pero bastante recuerda duda. que el desarrollo sostenible, si bien es algo que está enmarcando esferas muy, muy grandes, justamente ahorita que estamos viendo esta parte del escenario sociocultural, también surge con los pequeños cambios que se dan desde nuestras organizaciones sociales. Y recuerden que nuestra primera organización social, pues es nuestra familia. Entonces, un ejemplo que les puedo mencionar es, si van al súper, tal vez en su familia ya no llevan bolsas de plástico, ya no piden las bolsas de plástico. Ustedes llevan sus bolsas de tela que probablemente hicieron con camisas desgastadas o con pantalones de mezclilla viejos, o sea, que incluso tampoco compraron, sino que ustedes hicieron. Eso sería como un ejemplo de un hábito de consumo donde ustedes, como individuos de una familia y que su familia también participa, tal vez ya no aceptan las bolsas de plástico y más bien ustedes crearon sus propias bolsas con ropa
de segunda mano o que llevan a tirar. Eso sería un ejemplo de cambio de hábito de consumo en el cual además lo están enmarcando con un impacto hacia formar parte del modelo de desarrollo sostenible. Ajá. Adelanta Ailén y luego Andrea. O sea que básicamente tenemos que explicar como que lo que hemos cambiado, o sea, un ejemplo de que en lugar de tirar las botellas de PET, un ejemplo, en lugar de hacer eso, pues las llevamos a reciclar. O por Exacto. ejemplo, o sea, es nada más como que explicar cada persona del equipo los hábitos que ha cambiado, ¿no? El reciclar, Exacto. separar basura y todo eso. Pero además de esos que ya han cambiado, porque hay unos que nos han impuesto también, ¿no? O sea, un poco el sistema de recolecta de la Ciudad de México nos ha impuesto separar nuestra basura. Igual ese ya no sería un buen ejemplo porque eso ya ha sido pues parte de una imposición. Que se cumpla o no, pues es distinto, ¿no? Pero ese no entraría. Más bien me gustaría de aquellos que han surgido o que si todavía no han surgido, que ustedes tienen como ganas de que se lleve a cabo dentro de su familia y que les gustaría implementarlo, ¿no? Por ejemplo, esto, igual tal vez los pets, utilizarlos para donarlos a estas empresas que están recolectando pets para fabricar tabiques, ¿no? Por ejemplo, esas cosas también. O sea, en lugar de separarlos y dárselos a la basura, no, los estamos colectando y contactamos a estas empresas que los están utilizando para hacer tabiques, porque con esos tabiques están construyendo viviendas para personas de escasos recursos. O sea, si todavía no lo han ejecutado, también me gustaría que en su video fueran proyectivos, es decir, aunque todavía no lo estén llevando a cabo, ¿qué es lo que les gustaría implementar que ocurriera y que de verdad lo ven viable que pueden hacerlo? ¿Va? Sí, Andrea. maestra. Ah, ok, perfecto. Ok, bueno, si les surge otra en el momento de que estén haciendo su video y antes de entregarlo, por favor, con un buen tiempo de anticipación, más bien, si quieren, también me pueden contactar por correo electrónico, por el aula virtual, o si lo creen necesario, podemos poner horario de asesoría, ¿ok? Pero para eso necesito que me lo comuniquen, ¿sí? Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el próximo lunes. Tengan una excelente